Buenas noches, queridos viajeros de historias. Bienvenidos una vez más a El Pergamino Mágico, ese lugar donde las palabras cobran vida y los sueños encuentran su hogar. Antes de comenzar, dime desde dónde me escuchas y la hora que marque tu reloj. Sea que estés viendo las estrellas asomar por tu ventana o que la luna ya esté alta en el firmamento, quiero que sepas que este es tu momento, tu tiempo para descansar, para dejar que tu mente viaje a lugares lejanos y extraordinarios. Esta noche hemos preparado algo muy especial. Vamos a abrir juntos el pergamino más antiguo de nuestra colección, uno que ha esperado pacientemente en los estantes de la sabiduría durante miles de años. Hoy abriremos el pergamino para viajar a la cuna de las historias que han moldeado nuestra cultura. Nos transportaremos a la antigua Grecia, esa tierra bañada por el Mediterráneo, donde entre columnas de mármol blanco y olivares que susurran secretos al viento, nacieron las fábulas y cuentos que aún hoy nos enseñan sobre la vida, el amor, la sabiduría y los sueños. En este pergamino dorado por el tiempo, encontraremos historias, joyas que han pasado de abuelos a nietos durante generaciones. Así que, querido compañero de aventuras, ponte cómodo, ajusta tu almohada, cierra los ojos y déjate llevar por el viento cálido del mar Egeo, porque nuestro viaje está a punto de comenzar. La primera historia se despliega ante nosotros como una mañana griega llena de promesas. Pandora y la caja de los misterios. Había una vez, en los tiempos cuando el mundo era joven y los dioses caminaban entre las nubes del monte Olimpo, una joven llamada Pandora. Su nombre significaba todos los dones, y verdaderamente había sido creada con todos los regalos que los dioses podían otorgar a un ser mortal. Pandora tenía cabellos dorados como los rayos del sol matutino, ojos azules como el mar más profundo, y una voz tan melodiosa que los pájaros detenían su canto para escucharla. Pero de todos los dones que poseía, el más poderoso era su curiosidad, una curiosidad tan intensa que brillaba en sus ojos como pequeñas estrellas. Vivía en una hermosa casa de piedra blanca, rodeada de jardines donde crecían las flores más extraordinarias. Rosas que cambiaban de color con las horas del día, jazmines que perfumaban el aire con aromas que podían curar la tristeza, y lirios que cantaban suaves melodías cuando el viento los acariciaba. Pero en el centro de su hogar, sobre una mesa de mármol pulido, había un objeto que fascinaba y atormentaba a Pandora cada día. Una caja de madera oscura, tallada con símbolos misteriosos que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. La caja estaba cerrada con una cerradura de oro que brillaba con luz propia y junto a ella colgaba una pequeña llave dorada de una cadena de plata. Los dioses le habían dado una sola instrucción: Pandora, hija nuestra, puedes disfrutar de todos los dones que te hemos concedido. Puedes explorar cada rincón de tu hogar y tu jardín, pero hay una cosa que jamás debes hacer. Nunca abras esta caja. Es un regalo, sí, pero un regalo que debe permanecer cerrado para siempre. Al principio, Pandora cumplió con facilidad esta única regla. Tenía tantas otras cosas maravillosas que descubrir. Pasaba sus días pintando con pigmentos que cambiaban de color según su estado de ánimo, componiendo canciones que hacían florecer las plantas y conversando con los animales del bosque cercano, que acudían a ella como una hermana querida. Pero con el paso de los días, la caja comenzó a ejercer sobre ella una atracción cada vez más poderosa. Por las mañanas, mientras desayunaba frutas que sabían a miel y pan que se mantenía siempre caliente, su mirada se desviaba hacia la caja. Durante sus paseos por el jardín, encontraba excusas para pasar junto a la mesa donde reposaba. Por las noches, antes de dormir, se acercaba a ella y creía escuchar susurros. Eran susurros muy suaves, como el sonido de las hojas secas moviéndose por el viento. Pero Pandora estaba segura de que venían del interior de la caja. A veces parecían voces que la llamaban por su nombre. Otras veces sonaban como secretos esperando ser descubiertos, y en ocasiones, como lamentos de algo que necesitaba ser liberado. ¿Qué podrá haber ahí dentro?, se preguntaba mientras cepillaba su largo cabello dorado frente al espejo. Los dioses dijeron que era un regalo. ¿Cómo puede ser peligroso un regalo? Tal vez solo quieren probar mi obediencia. Tal vez dentro hay algo aún más maravilloso que todo lo que ya poseo.
Una noche de luna llena, cuando la luz plateada se filtraba por las cortinas de seda de su habitación, Pandora despertó con el corazón latiendo fuertemente. Los susurros eran más intensos que nunca y parecían formar palabras. Pandora, Pandora, somos tus hermanas. Estamos esperando. Necesitamos tu ayuda. Se levantó de su lecho, descalza sobre las baldosas frescas, y caminó como en trance hacia la sala principal. La caja parecía brillar con una luz suave y dorada, y la llave tintineaba suavemente en su cadena como si una brisa invisible la moviera. «Solo un vistazo», murmuró Pandora, extendiendo una mano temblorosa hacia la llave. «Solo abriré la caja un poquito para ver qué hay dentro y luego la volveré a cerrar. Los dioses ni siquiera se darán cuenta». Tomó la llave entre sus dedos. Estaba sorprendentemente cálida, como si hubiera estado expuesta al sol de verano. Con manos temblorosas, la introdujo en la cerradura. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecha específicamente para sus manos. Giró la llave. ¡Clic! El sonido resonó por toda la casa como el eco de una campana distante. Por un momento, todo quedó en absoluto silencio. Pandora contuvo la respiración, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Lentamente, muy lentamente, levantó la tapa de la caja apenas una rendija. Una luz dorada se filtró por la abertura, cálida y acogedora. Pandora sonrió con alivio. ¿Ven? No había nada que temer. Pero entonces la tapa se abrió de par en par por sí sola, como si una fuerza invisible la hubiera empujado desde adentro. Lo que salió no fueron monstruos terribles ni criaturas espantosas como Pandora había temido en secreto. En su lugar, emergieron las cosas más hermosas que había visto jamás. Mariposas de luz que brillaban como pequeños soles, flores que flotaban en el aire esparciendo perfumes celestiales, músicas que no necesitaban instrumentos para sonar y colores que no tenían nombre porque eran más puros que cualquier cosa que existiera en la tierra. Pero junto con estas maravillas salieron también otras cosas. Nubes grises que portaban tristeza, vientos que susurraban preocupaciones, sombras que traían consigo el miedo y pequeñas chispas que llevaban la envidia y los celos. Todas estas cosas, hermosas y menos hermosas, se esparcieron por el mundo en un instante, volando a través de las ventanas abiertas, filtrándose por las grietas de las puertas, ascendiendo hacia el cielo estrellado para luego descender sobre todos los rincones de la tierra. Pandora intentó cerrar la caja, empujando la tapa con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. Casi todo había escapado ya. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras luchaba con la tapa rebelde. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Finalmente, logró cerrar la caja, pero justo antes de que la tapa se sellara completamente, escuchó una vocecita dulce y diminuta que la llamaba desde el interior. ¡Pandora! ¡Pandora! ¡No me dejes aquí! ¡Yo también quiero salir! Pandora se detuvo. Esta voz era diferente a todas las demás. No era misteriosa ni seductora como los susurros que la habían tentado. Era una voz clara, honesta, llena de una calidez que le recordaba a los abrazos de su infancia cuando los dioses la crearon por primera vez. ¿Quién eres?, preguntó Pandora, acercando su oído a la caja. Soy Elpis, respondió la vocecita. Soy la esperanza. Fui colocada al final, después de todas las demás, porque sabían que sería la que más necesitarían los mortales. Por favor, Pandora, déjame salir también. El mundo va a necesitarme mucho ahora. Pandora dudó. Ya había causado suficiente daño. Pero ¿qué pasaría si esta pequeña voz también trajera problemas? No tienes que temerme, continuó Elpis suavemente. Yo soy diferente a las otras. Ellas pueden traer dificultades, es verdad, pero yo traigo la fuerza para superarlas. Donde hay tristeza, yo ofrezco consuelo. Donde hay miedo, yo ofrezco valor. Donde hay preocupación,
Yo ofrezco la certeza de que todo puede mejorar. Pandora, con el corazón aún pesado por su error, decidió confiar en esa voz tan dulce. Abrió la caja una vez más, solo un poquito, y de ella salió una luz más hermosa que todas las anteriores. No era dorada ni plateada, sino de todos los colores y de ninguno a la vez, como el momento exacto cuando amanece, y todos los tonos del cielo se funden en uno solo. Elpis, la esperanza, era una pequeña mariposa de luz que irradiaba paz y tranquilidad. Se posó suavemente en la mano de Pandora, y por primera vez desde que había abierto la caja, la joven sintió que su corazón se calmaba. «Gracias, Pandora», susurró Elpis. «Ahora volaré por todo el mundo, y donde quiera que las otras cosas que salieron de la caja causen problemas, yo estaré allí para recordar a la gente que siempre, siempre hay una forma de seguir adelante». Y con eso, Elpis voló hacia la noche estrellada, dejando tras de sí un rastro de pequeñas lucecitas que parecían promesas susurradas al viento. Pandora se quedó sola en su sala, con la caja ahora vacía entre sus manos. Al principio, el peso de lo que había hecho la abrumaba. Había desobedecido a los dioses, había liberado cosas al mundo que traerían dificultades a la humanidad. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de algo importante. Junto con las dificultades, también había liberado cosas maravillosas, la música más hermosa, colores que harían más bella la vida, sentimientos que permitirían a las personas conectarse más profundamente unas con otras, y sobre todo, había liberado la esperanza, que sería el regalo más valioso de todos. Los días siguientes, comenzó a llegar noticias del mundo exterior. Los viajeros que pasaban por su jardín le contaban que, efectivamente, las personas estaban experimentando nuevas dificultades. Algunos se sentían tristes sin razón aparente, otros tenían miedos que no sabían de dónde venían, algunos experimentaban envidias y preocupaciones desconocidas hasta entonces, pero también le contaban algo más, que en los momentos más difíciles, cuando todo parecía perdido, aparecía una pequeña luz, un sentimiento cálido que les susurraba que todo iba a estar bien, que tenían la fuerza para superar cualquier obstáculo, que el mañana siempre traía nuevas posibilidades. A Pandora se le llenaba el corazón de alegría al escuchar eso. Había cometido un error. Sí, pero de su error había surgido algo mejor que cualquier cosa que la vida antigua le hubiera podido ofrecer. La maravillosa esperanza que nos hace saber que aunque haya dificultades, siempre, siempre habrá manera de hacer que las cosas salgan bien. Un día, Zeus mismo descendió del Olimpo para visitar a Pandora. La joven esperaba ser castigada severamente, pero en lugar de enojo, encontró en los ojos del rey de los dioses algo parecido a ¿comprensión? Pandora, le dijo Zeus con su voz que sonaba como truenos distantes. ¿Crees que fue un error abrir la caja? Pandora reflexionó cuidadosamente antes de responder. Desobedecí sus instrucciones y por eso me disculpo. Pero si no hubiera abierto la caja, el mundo nunca habría conocido la esperanza. Y ahora veo que la esperanza es lo que hace que todas las otras dificultades valgan la pena, porque nos da la fuerza para crecer, para aprender, para volvernos mejores personas. Zeus asintió lentamente. La curiosidad, hija mía, puede llevarnos por caminos difíciles, pero también es la que nos permite descubrir las maravillas más grandes de la existencia. La caja debía ser abierta, pero debía ser abierta por alguien que tuviera el corazón puro suficiente para liberar también la esperanza. Y así, Pandora aprendió que nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen errores, pueden llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Aprendió que la curiosidad es un don precioso
pero que debe ir acompañada de la sabiduría y la responsabilidad. Y sobre todo, aprendió que sin importar qué dificultades enfrentemos en la vida, siempre, siempre tendremos la esperanza para guiarnos hacia la luz. Desde ese día, Pandora se convirtió en la guardiana de un mensaje muy importante para toda la humanidad: que las experiencias más difíciles de la vida a menudo vienen acompañadas de los regalos más valiosos, y que no hay noche tan oscura que no pueda ser iluminada por la pequeña pero poderosa llama de la esperanza. Queridos oyentes, la historia de Pandora nos enseña que la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas que poseemos. Nos impulsa a descubrir, a aprender, a crecer. Pero como todo poder, debe ser ejercido con sabiduría y responsabilidad. En nuestras propias vidas, todos enfrentamos momentos donde nuestra curiosidad nos lleva por caminos inesperados. A veces esos caminos traen dificultades que no habíamos previsto. Pero la historia de Pandora nos recuerda algo fundamental: que incluso en los momentos más desafiantes, siempre tenemos la esperanza a nuestro lado. La esperanza no promete que la vida será fácil, pero sí nos asegura que tenemos la fuerza interior para superar cualquier obstáculo. Es esa pequeña luz que brilla en nuestro corazón cuando todo parece oscuro, recordándonos que cada amanecer trae nuevas posibilidades. Mientras Elpis, la esperanza, volaba por el mundo recién transformado por el contenido de la caja de Pandora, sus alas brillantes la llevaron hacia un reino lejano, donde un rey poderoso estaba a punto de descubrir que no todo lo que brilla es verdaderamente valioso. En las montañas doradas de Frigia, el pergamino nos susurra la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que aún deseaba más. Un hombre cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de riqueza, pero cuya verdadera historia nos enseña sobre las verdaderas riquezas de la vida. Abramos juntos la siguiente página de nuestro pergamino mágico, donde conoceremos al rey Midas y su extraordinario don que se convertiría en una lección que resonaría a través de los siglos. El rey Midas y el oro que no brillaba. En el reino de Frigia, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos y los valles verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía un rey llamado Midas. Era un hombre de mediana edad, con barba negra salpicada de hebras plateados y ojos que brillaban con la intensidad de quien había conocido tanto la abundancia como el deseo de más abundancia aún. El palacio del rey Midas era una maravilla que quitaba el aliento a todos los visitantes. Sus muros estaban hechos de mármol blanco veteado de oro natural y sus jardines se extendían en terrazas que descendían como una cascada verde hasta el valle. Fuentes de agua cristalina cantaban melodías suaves y los senderos estaban bordeados de rosales cuyas flores parecían joyas vivientes. Pero de todas las maravillas del palacio, la más impresionante era la sala del tesoro del rey. Era una habitación circular con un techo abovedado tan alto que se perdía en las sombras, y sus paredes estaban cubiertas de estantes que albergaban las riquezas más extraordinarias del mundo conocido. Había cofres rebosantes de monedas de oro de todas las naciones, jarrones de plata labrados por los artesanos más hábiles, joyas que capturaban la luz y la multiplicaban en 1000 destellos de colores, y estatuas de metales preciosos que parecían cobrar vida cuando las llamas de las antorchas danzaban sobre ellas. Midas pasaba horas en esta sala cada día, no porque fuera avaro o codicioso en el sentido cruel de la palabra, sino porque encontraba en la belleza de estos objetos una especie de paz que no lograba hallar en ningún otro lugar. Cada pieza tenía una historia. Cada joya había sido creada por manos expertas con amor y dedicación. Cada moneda representaba el trabajo honesto de su pueblo próspero. Pero había algo que inquietaba el corazón del rey, algo que lo despertaba en las noches silenciosas y lo hacía caminar por los pasillos de mármol de su palacio. Por más riquezas que acumulara, por más hermosos que fueran sus tesoros, siempre sentía que le faltaba algo,
que había una felicidad mayor esperándolo en algún lugar que aún no había descubierto. Una mañana de primavera, cuando las flores de los almendros pintaban el paisaje de rosa y blanco, Midas paseaba por los jardines más alejados de su palacio, aquellos que lindaban con el bosque salvaje. Ahí, donde los senderos cuidadosamente trazados se convertían en simples veredas de tierra, encontró algo inesperado. Un anciano dormido bajo un gran roble, con ropas desaliñadas y una corona de hojas de parra en la cabeza. El anciano roncaba suavemente, y junto a él había una pequeña flauta de caña y una copa de barro vacía. Midas reconoció inmediatamente quién era: Sileno, el sabio sátiro compañero del dios Dionisios, conocido por su amor al vino y por su tendencia a perderse cuando celebraba con demasiado entusiasmo. En lugar de despertar bruscamente al anciano, Midas se sentó a su lado y esperó con paciencia. Cuando Sileno finalmente abrió los ojos, encontró al rey observándolo con una sonrisa amable. «Buenos días, noble Sileno», dijo Midas con respeto. «¿Has descansado bien en mis tierras?» Sileno se incorporó lentamente, frotándose los ojos legañosos. «¿Rey Midas? ¡Qué vergüenza! Me temo que las celebraciones de anoche fueron más intensas de lo que recordaba. Espero no haber causado ningún problema en tu reino». «Al contrario», respondió Midas, «tu presencia honra mi hogar. Permíteme ofrecerte mi hospitalidad por el tiempo que desees quedarte». Y así comenzó una amistad inesperada. Sileno se quedó en el palacio durante 10 días y 10 noches, y durante ese tiempo, Midas descubrió que el viejo sátiro era una de las criaturas más sabias y entretenidas que había conocido. Sileno le contaba historias de los dioses que hacían reír al rey hasta que le dolían las costillas, le enseñaba canciones antiguas que hablaban del verdadero significado de la vida y le relataba aventuras de tierras lejanas donde las personas encontraban la felicidad en las cosas más simples. Cuando llegó el momento de la despedida, Sileno abrazó al rey con genuino cariño. «Midas, has sido el anfitrión más generoso que un viejo como yo podría desear. No tengo riquezas materiales que ofrecerte, pero hay alguien que sí puede recompensarte por tu bondad». Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados, apareció en los jardines del palacio una figura que irradiaba una luz suave y cálida. Era Dionisio, el dios del vino y la celebración, pero también de la transformación y los misterios profundos de la vida. «Rey Midas», dijo Dionisio, con una voz que sonaba como música lejana, «mi querido amigo Sileno me ha hablado de tu generosidad y hospitalidad. Es raro encontrar a un mortal que trate con tanto respeto y cariño a un viejo sátiro perdido. Como muestra de mi gratitud, te concederé un deseo. Cualquier cosa que pidas estará en tu poder». El corazón de Midas comenzó a batir con fuerza. Un deseo concedido por un dios. Las posibilidades eran infinitas. Podría pedir sabiduría eterna, podría pedir juventud perpetua, podría pedir el don de volar o de hablar con los animales. Pero en su mente, una sola idea brillaba más fuerte que todas las demás. Pensó en su sala del tesoro, en todas esas hermosas riquezas que tanto amaba y en cómo sería tener aún más, mucho más. «Oh poderoso Dionisio», dijo Midas, casi sin ahito por la emoción, «deseo que todo lo que toque con mis manos se convierta en oro». Dionisio frunció el ceño levemente. «¿Estás seguro, Midas? Es un don muy poderoso, y los dones poderosos a veces traen consecuencias inesperadas». Pero Midas ya se había dejado llevar por la emoción de imaginar las maravillas que podría crear. «Estoy completamente seguro, gran Dionisio. Es lo que más deseo en el mundo». El dios suspiró suavemente. «Entonces así será. A partir del amanecer de mañana, todo lo que toques con tus manos se convertirá en oro puro». Y con esas palabras, Dionisio desapareció como una brisa cálida, dejando tras de sí solo el aroma dulce de las uvas maduras. Esa noche Midas apenas pudo dormir. Su mente bullía con planes y sueños. Convertiría en oro las estatuas más hermosas, creando obras de arte que serían admiradas durante milenios.
Transformaría rocas comunes en fortunas que permitirían a su reino prosperar como nunca antes. Sería recordado como el rey más rico que jamás había existido. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas de seda de su habitación, Midas saltó de la cama con una energía que no había sentido en años. Se acercó a una silla de madera tallada que había junto a la ventana, y con el corazón latiéndole fuertemente, la tocó con la punta de los dedos. Inmediatamente la silla comenzó a cambiar. La madera oscura se transformó en oro reluciente, conservando cada detalle del tallado original, pero ahora brillando con un esplendor que quitaba el aire. Midas rió de pura alegría. Corrió por su habitación tocando objetos al azar. Una lámpara de cerámica se volvió de oro macizo. Una cortina de lino se transformó en hilos dorados que tintineaban suavemente con la brisa. Un florero con rosas frescas se convirtió en una obra maestra de orfebrería, aunque las flores, ahora también de oro, habían perdido su fragancia. Ebrio de felicidad, Midas salió corriendo hacia sus jardines. Tocó las columnas de mármol y se volvieron doradas. Tocó las estatuas y se transformaron en tesoros relucientes. Tocó las piedras del sendero y creó un camino que brillaba como el sol. Estaba tan absorto en su nueva habilidad que no se dio cuenta de que había llegado la hora del desayuno hasta que su hija Zoe apareció corriendo por el jardín. Zoe era una joven de 16 años, con rizos castaños que bailaban al viento y ojos del color de la miel. Era la alegría más grande en la vida de Midas, más preciosa para él que todos sus tesoros juntos. Había heredado la bondad de su padre y poseía una risa tan cristalina que hacía sonreír incluso a los sirvientes más serios del palacio. «¡Padre!», gritó Zoe, admirando las transformaciones doradas. «¿Qué ha pasado aquí? Todo es tan hermoso». «Mija mía, un dios me ha concedido el don más maravilloso. Todo lo que toco se convierte en oro. Mira». Y para demostrárselo, tocó una rosa que crecía en un arbusto cercano. Inmediatamente la flor se volvió de oro sólido, perfecta en cada detalle, pero ahora fría al tacto. «Es increíble, padre», exclamó Zoe aplaudiendo. «¿Pero no tienes hambre? Los cocineros han preparado tu desayuno favorito, pan recién horneado con miel y frutas frescas». Fue entonces cuando Midas se dio cuenta de que efectivamente tenía mucha hambre. Toda la emoción de la mañana había despertado su apetito. Caminó hacia el comedor con Zoe a su lado, ansioso por compartir con ella esta comida y contarle todos sus planes para su nuevo don. Se sentó a la mesa donde lo esperaba un desayuno que parecía salido de un sueño. Pan dorado y humeante, miel que goteaba lentamente de un panal, frutas tan frescas que aún tenían gotas de rocío, y leche tibia en una jarra de cerámica azul. Midas extendió la mano hacia el pan, pero en el momento en que sus dedos lo tocaron, se transformó en oro macizo. Incómodo, pero sin alarmarse aún, intentó con la miel. También se volvió dorada y sólida. Las frutas, la leche, incluso el agua en su copa, todo se convertía en oro en el instante en que lo tocaba. Zoe observaba con creciente preocupación. «Padre, ¿cómo vas a comer?». Midas intentó reír para tranquilizarla, pero una pequeña semilla de inquietud había comenzado a germinar en su corazón. «No te preocupes, hija. Seguramente es solo cuestión de aprender a controlar el don. Tal vez si toco la comida muy suavemente». Pero no importaba cuán delicadamente tratara de tomar los alimentos, todos se transformaban instantáneamente en oro. Después de una hora de intentos frustrados, Midas se levantó de la mesa sin haber podido probar ni un bocado. «Tal vez necesito hablar con Dionisio», murmuró, más para sí mismo que para Zoe. «Seguramente puede enseñarme cómo controlar esto». Pasó el día llamando al dios, pero Dionisio no apareció. Midas intentó ponerse guantes, pero cuando tocó algo a través de ellos, también se convirtieron en oro y se adhirieron a sus manos como una segunda piel. Intentó usar herramientas para manipular la comida, pero cualquier cosa que sus manos tocaran se transformaba inmediatamente en oro. Cuando llegó la noche, Midas no había comido ni bebido nada en todo el día. Se sentía débil y mareado, pero lo que más lo angustiaba era ver la preocupación creciente en los ojos de su hija. «Padre, esto no puede continuar»,
le dijo Zoe mientras él intentaba infructuosamente beber agua de una copa que se había vuelto dorada en sus manos. Debes encontrar una forma de revertir esto. Midas asintió, pero secretamente aún albergaba la esperanza de que pudiera encontrar una manera de conservar su don y al mismo tiempo solucionar el problema de la comida. Después de todo, ¿qué eran unas pequeñas inconveniencias comparadas con el poder de crear oro infinito? Pero esa noche, mientras yacía en su cama tratando de dormir, a pesar del hambre que le roía el estómago, algo terrible sucedió. Zoe entró a su habitación, preocupada porque había escuchado a su padre quejarse en sueños. «Padre, ¿estás bien?», preguntó acercándose a la cama en la oscuridad. Midas, medio dormido y desorientado, extendió instintivamente una mano para tocar la frente de su hija y asegurarle que estaba bien. En el momento en que sus dedos rozaron la piel de Zoe, ella se transformó. Pero esta transformación fue diferente a todas las demás. No fue gradual ni hermosa, fue instantánea y terrible. En un parpadeo, su hija, su alegría más preciada, su tesoro más valioso, se convirtió en una estatua de oro perfecto. Sus rizos castaños eran ahora hilos dorados, sus ojos de miel eran ahora esferas de oro pulido, y su sonrisa, congelada para siempre en metal precioso, ya no podía iluminar la habitación con su calidez. «¡No!», gritó Midas, saltando de la cama. «¡Zoe, hija mía!». Tocó la estatua desesperado por devolverle la vida, pero sus manos solo agregaron más oro a la superficie ya dorada. Lloró, suplicó, gritó el nombre de Dionisio hasta que su voz se volvió ronca, pero nada cambió. Su hija permanecía como una hermosa y fría estatua dorada. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Midas comprendió verdaderamente lo que había perdido. No era solo la capacidad de comer o beber, había perdido la capacidad de tocar, de abrazar, de conectar físicamente con cualquier ser viviente. Había perdido la posibilidad de acariciar las flores de su jardín y oler su fragancia, de sentir la textura de la seda entre sus dedos, de tocar la mejilla de su hija y sentir su calidez. Y lo más terrible de todo, había perdido a Zoe, la única riqueza que realmente había importado en su vida. Se dejó caer al suelo junto a la estatua dorada y lloró como nunca había llorado antes. Lloró por su hija, lloró por su estupidez, lloró por haber confundido el brillo del oro con el brillo de la verdadera felicidad. Cuando finalmente se le acabaron las lágrimas, una voz familiar resonó suavemente en la habitación. «Midas». El rey levantó la cabeza y vio a Dionisio de pie junto a la ventana, pero ahora el dios no irradiaba alegría, sino una profunda tristeza. «Te advertí que los dones poderosos a veces traen consecuencias inesperadas», dijo Dionisio con gentileza. «Por favor», susurró Midas, «devuélveme a mi hija. Te daré todos mis tesoros, mi reino, mi propia vida, pero devuélveme a Zoe». Dionisio se acercó a la estatua y la contempló con dolor. «El oro es hermoso, Midas, pero no tiene corazón que lata, no tiene alma que sienta, no tiene voz que ría o llore. ¿Entiendes ahora por qué vacilé cuando me pediste este don?». «Sí», respondió Midas entre sollozos. «Entiendo. Fui un tonto. Pensé que tener más oro me haría más feliz, pero ya era feliz. Ya tenía todo lo que necesitaba, un reino próspero, personas que me respetaban y, sobre todo, tenía a Zoe. Ella era mi verdadero tesoro, y fui tan ciego que no me di cuenta hasta que la perdí». Dionisio asintió lentamente. «La verdadera riqueza, Midas, no se mide en oro o plata, sino en los momentos compartidos con aquellos que amamos, en la belleza de un amanecer que podemos disfrutar con nuestros sentidos, en la satisfacción de una comida simple después de un día de trabajo honesto, en la risa de un niño, en el abrazo de un amigo.
Por favor, suplicó nuevamente Midas, dame la oportunidad de ser sabio, devuélveme mi don más preciado, la capacidad de tocar el mundo sin destruir su esencia. Dionisio reflexionó por un largo momento. Hay una forma, dijo finalmente, pero requerirá que abandones completamente tu don dorado. No podrás quedarte con una parte de él. ¿Estás dispuesto a renunciar por completo al poder de crear oro? Sí, respondió Midas sin vacilar. Renuncio a él por completo y para siempre. Entonces deberás ir al río Pactolo, donde nacen las montañas. Sumerge tu cuerpo completamente en sus aguas al amanecer y el don será lavado de ti para siempre. Pero recuerda, una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Entiendo, dijo Midas. Y Zoe, cuando el don sea lavado de ti, ella volverá a la vida. Pero también ella olvidará lo que pasó, para que no tenga que cargar con el peso de haber sido transformada. Sin perder ni un momento, Midas partió hacia las montañas. Caminó toda la noche, subiendo por senderos rocosos que le lastimaban los pies, pero sin importarle el dolor. Todo lo que podía pensar era en recuperar a su hija. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las cumbres nevadas, Midas llegó al nacimiento del río Pactolo. Era un lugar de belleza indescriptible, un manantial cristalino que brotaba de las rocas, rodeado de flores silvestres que bailaban con la brisa matutina. Sin dudar, Midas se sumergió completamente en las aguas heladas. Sintió como algo se desprendía de él, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Cuando salió del agua, tocó una piedra cercana. Permaneció como piedra. Corrió de regreso al palacio, más rápido de lo que había corrido jamás en su vida. Llegó jadeando y empapado a la habitación donde había dejado la estatua de su hija. Zoe estaba sentada en la cama, viva y cálida, frotándose los ojos como si acabara de despertar de un largo sueño. «¡Padre!», exclamó al verlo. «¿Por qué estás todo mojado? ¿Y por qué lloras?». Midas la abrazó con tanta fuerza que Zoe protestó riendo. «¡Padre, me aplastarás!». Pero Midas no podía dejar de abrazarla, sentir su calidez, su respiración. Los latidos de su corazón eran más valioso que todo el oro del mundo. «Te amo, hija mía», le susurró al oído. «Eres mi tesoro más preciado». Desde ese día, la vida de Midas cambió completamente. Siguió siendo un rey justo y próspero, pero ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en las cosas simples. Desayunar con su hija mientras ella le contaba sus sueños. Caminar por el jardín sintiendo la textura de las flores entre sus dedos. Compartir comidas con sus súbditos y escuchar sus historias. Abrazar a los amigos que venían de visita. Mantuvo sus tesoros, pero ahora los veía de manera diferente. No eran símbolos de su poder o estatus, sino hermosas obras de arte creadas por personas talentosas. Los valoraba, pero no los necesitaba para ser feliz. Y cada noche, antes de dormir, Midas se sentaba junto a la ventana de su habitación y contemplaba las estrellas, recordando la lección más valiosa que había aprendido, que el oro más puro no es el metal que brilla en los cofres, sino el amor que brilla en los corazones de aquellos que nos rodean. La historia del rey Midas nos habla de una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Nuestra tendencia a creer que la felicidad se encuentra siempre en más. Más dinero, más posesiones, más reconocimiento. Pero Midas descubrió lo que muchos de nosotros aprendemos tarde en la vida, que ya poseemos los tesoros más valiosos. La verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en momentos compartidos. Está en el abrazo cálido de un ser querido, en la risa compartida alrededor de una mesa, en la simple capacidad de sentir el mundo con nuestros sentidos. El aroma de las flores, la textura de una mano amiga, el sabor de una comida preparada con amor. Midas nos enseña que la gratitud por lo que ya tenemos es el verdadero camino hacia la abundancia. Cuando aprendemos a valorar los regalos simples de cada día,
descubrimos que ya somos más ricos de lo que jamás imaginamos. Las aguas del río Pactolo, que liberaron al rey Midas de su don dorado, siguieron fluyendo montaña abajo, llevando consigo la sabiduría de que los verdaderos tesoros son aquellos que no se pueden tocar con las manos, sino solo con el corazón. Estas aguas viajaron a través de valles y bosques hasta llegar al mar, donde se encontraron con las corrientes que rodeaban una isla misteriosa. Una isla famosa en toda Grecia por albergar el laberinto más complejo jamás construido, y por ser el hogar de una joven princesa cuya inteligencia brillaba más que cualquier oro. En la isla de Creta, donde el viento del mar susurra secretos antiguos y las olas rompen contra acantilados que han visto nacer y morir imperios, nuestro pergamino nos revela la historia de Ariadna, una joven que descubriría que el hilo más simple puede ser el instrumento más poderoso para salvar vidas y conquistar corazones. Abramos juntos esta nueva página, donde el valor y el ingenio se entrelazan como los hilos de un tapiz destinado a cambiar el curso de la historia. Ariadna y el hilo de la esperanza. En la isla de Creta, donde el mar azul se extendía hasta el horizonte, como un manto de zafiros líquidos, se alzaba el palacio más majestuoso de toda Grecia. Sus muros blancos brillaban bajo el sol mediterráneo como perlas gigantes, y sus columnas rojas, pintadas con el color sagrado de la tierra, sostenían techos decorados con frescos que contaban historias de dioses y héroes. En este palacio vivía una joven princesa llamada Ariadna, hija del poderoso rey Minos. Ariadna tenía 18 años y poseía una belleza que no residía solo en sus rasgos delicados o en sus largos cabellos oscuros que brillaban como la obsidiana, sino en la inteligencia que despedían sus ojos verdes como el mar en calma y en la gentileza que irradiaba su sonrisa. Desde pequeña, Ariadna había demostrado una mente extraordinaria. Mientras otras princesas de su edad se entretenían con joyas y vestidos, ella pasaba horas en la biblioteca del palacio leyendo pergaminos sobre matemáticas, astronomía, arquitectura y filosofía. Los sabios de la corte quedaban asombrados por la facilidad con que comprendía los conceptos más complejos y por la manera original en que resolvía problemas que habían desconcertado a eruditos durante años. Pero había algo en el palacio que ensombrecía la vida de Ariadna, algo de lo que se hablaba en susurros y que llenaba de tristeza los ojos de su padre, el rey. Bajo el palacio, excavado en las profundidades de la roca viva, se extendía el laberinto más complejo que mente humana hubiera jamás concebido. Este laberinto había sido diseñado por Dédalo, el arquitecto e inventor más brillante de su tiempo. Sus pasillos se retorcían y entrelazaban en patrones tan intrincados que desafiaban toda lógica. Sus muros se alzaban tan altos que bloqueaban la vista del cielo, y sus corredores eran tan numerosos que se decía que contenían 1000 caminos diferentes, pero solo uno llevaba al centro, y solo uno llevaba de vuelta a la salida. En el corazón de este laberinto vivía una criatura terrible, el Minotauro, un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro, nacido de una maldición que había caído sobre la familia real. No era malvado por naturaleza, pero su mente confundida y su fuerza sobrenatural lo convertían en un peligro mortal para cualquiera que se adentrara en su dominio. Y cada 7 años, según un tratado cruel que había firmado el rey Minos después de una guerra desastrosa, llegaba a Creta un tributo terrible desde Atenas. 14 jóvenes, 7 muchachos y 7 muchachas, que eran enviados al laberinto como ofrenda al Minotauro. Ninguno había regresado jamás. Esta costumbre horrenda pesaba como una piedra en el corazón de Ariadna. Cada vez que llegaba el tiempo del tributo, la joven se encerraba en su habitación y lloraba por aquellos jóvenes inocentes que iban a morir por los errores del pasado. Había suplicado a su padre que terminara con esta tradición, pero el rey Minos se sentía atado por juramentos sagrados que no podía romper sin traer consecuencias terribles sobre su reino. La primavera de los 18 años de Ariadna trajo consigo el 7º año del tributo,
El barco negro de Atenas apareció en el horizonte una mañana clara, sus velas hinchadas por el viento de la tragedia. Ariadna observó desde las ventanas de su torre cómo el barco se acercaba lentamente al puerto, trayendo consigo otra carga de vidas jóvenes, destinadas a perderse en los pasillos sin fin del laberinto. Pero esta vez había algo diferente. Entre los 14 jóvenes atenienses, venía uno que destacaba por su porte noble y su mirada determinada. Se llamaba Teseo y era hijo del rey Egeo de Atenas. A diferencia de los tributos anteriores, que llegaban llorando y desesperados, Teseo había venido voluntariamente, con la firme intención de enfrentar al Minotauro y poner fin para siempre a este ciclo de muerte. Cuando Ariadna lo vio por primera vez caminando por el patio del palacio, con cadenas en las manos pero con la cabeza en alto, sintió que algo se removía en su corazón. No era solo la compasión que siempre había sentido por las víctimas del tributo. Había algo en la valentía serena de este joven, en la manera en que consolaba a sus compañeros más jóvenes, en la determinación que brillaba en sus ojos oscuros, que despertó en ella una emoción que no había conocido antes. Esa noche, mientras el palacio dormía y solo las antorchas vigilantes iluminaban los pasillos, Ariadna se deslizó silenciosamente hasta las celdas donde mantenían prisioneros a los jóvenes atenienses. Teseo estaba despierto, sentado junto a una pequeña ventana por la que se filtraba la luz de la luna, estudiando lo que parecía ser un mapa rudimentario del laberinto que había dibujado en la tierra con una piedra. «Es inútil», susurró Ariadna desde las sombras. «He visto muchos mapas del laberinto, y todos son incorrectos. Los pasillos cambian, se ramifican, se conectan de maneras que desafían la comprensión». Teseo se volvió sorprendido, pero no asustado. «¿Quién eres? ¿Una de las guardianes?» Ariadna salió de la oscuridad, y cuando la luz de la luna iluminó su rostro, Teseo contuvo el aliento. «Soy Ariadna, hija del rey Minos. Y tú eres Teseo de Atenas, ¿no es cierto?» «Sí», respondió Teseo poniéndose de pie con respeto. «Pero, ¿por qué la hija del rey viene a hablar con un prisionero condenado?» «Porque no puedo soportar más esta injusticia. Durante años he visto morir a jóvenes inocentes, y he permanecido silenciosa porque no sabía qué hacer. Pero tú vienes aquí no solo para morir con honor, sino para intentar salvar a otros. Eso requiere una clase de valor que no he visto antes». Teseo se acercó a los barrotes que los separaban. «Princesa, agradezco tu compasión, pero no hay manera de vencer al laberinto. Los que lo construyeron se aseguraron de que fuera perfecto en su crueldad». «Tal vez», dijo Ariadna, «pero yo he estudiado los diseños de Dédalo durante años. Mi padre me permitía acceso a los planos cuando era niña, antes de que entendiera verdaderamente para qué servían. Y creo que he encontrado algo que todos los demás han pasado por alto». Los ojos de Teseo se encendieron con esperanza. «¿Qué has encontrado?» Ariadna miró hacia los pasillos vacíos para asegurarse de que nadie los escuchara. «El secreto del laberinto no está en memorizar su diseño, porque es demasiado complejo para eso. El secreto está en encontrar una manera de no perderse en primer lugar. Y yo sé cómo hacerlo». «Te escucho». «Mi nodriza, cuando era niña, me enseñó una técnica que usaban los marineros cuando exploraban cuevas desconocidas. Es simple, pero efectiva». De entre los pliegues de su túnica, Ariadna sacó un ovillo de hilo de seda dorada. «Este hilo es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un hombre, pero lo suficientemente delgado como para no ser notado por el Minotauro». Teseo examinó el hilo con admiración. Era hermoso, tejido con hilos de seda natural y algunos hilos de oro real que lo hacían brillar suavemente bajo la luz de la luna. «El plan es simple», continuó Ariadna. «Atas un extremo del hilo en la entrada del laberinto. Mientras te mueves por los pasillos, desenrollas el hilo detrás de ti. Sin importar cuán lejos viajes, sin importar cuántas vueltas tomes, siempre podrás seguir el hilo de regreso a la entrada». «Es brillante», murmuró Teseo. «Tan simple que nadie había pensado en ello. Pero, princesa, ¿por qué harías esto? Si tu padre descubre que me has ayudado».
Ariadna tomó una respiración profunda. Porque algunas cosas son más importantes que la obediencia ciega. Porque he llegado a entender que el verdadero valor no está en seguir tradiciones crueles, sino en tener el coraje de cambiarlas. Y porque su voz se suavizó. Porque creo en ti, Teseo. Veo en tus ojos la determinación de un héroe verdadero. Teseo extendió su mano a través de los barrotes, y Ariadna la tomó. Era la primera vez que se tocaban, pero ambos sintieron una conexión que iba más allá de las palabras. «Si logro salir vivo del laberinto», dijo Teseo, «¿vendrías conmigo? ¿Dejarías Creta para comenzar una nueva vida en Atenas?» Ariadna sintió que su corazón se aceleraba. Dejar su hogar, su familia, todo lo que había conocido, era una decisión enorme. Pero al mirar los ojos nobles de Teseo, supo su respuesta. «Sí», susurró, «si puedes liberar a mi pueblo de esta maldición, te seguiré». Al día siguiente, cuando el sol estaba en su punto más alto, se abrieron las puertas del laberinto. Los 14 jóvenes atenienses fueron conducidos a la entrada. Un arco de piedra tan alto como 3 hombres y tan ancho como una carreta. Más allá de ese arco, solo se veía oscuridad. El rey Minos presidía la ceremonia desde un balcón alto, con expresión sombría. Ariadna estaba a su lado, pero su mente estaba concentrada en el pequeño ovillo de hilo dorado que había logrado deslizar en las manos de Teseo durante un momento de distracción de los guardias. Uno por uno, los jóvenes fueron empujados hacia la oscuridad del laberinto. Teseo fue el último. Antes de cruzar el umbral, se volvió hacia el balcón real y encontró los ojos de Ariadna. Le hizo una pequeña reverencia, un gesto que para los observadores parecía respeto al rey, pero que Ariadna entendió como una promesa. Las puertas se cerraron con un sonido que resonó como un trueno, y comenzó la espera. Dentro del laberinto, Teseo rápidamente tomó el liderazgo del grupo. Ató con cuidado un extremo del hilo dorado a una proyección de piedra junto a la entrada y comenzó a desenrollarlo mientras guiaba a sus compañeros por el primer corredor. El laberinto era aún más desconcertante de lo que había imaginado. Los pasillos se bifurcaban sin patrón aparente, subían y bajaban por escaleras talladas en la roca, se abrían a cámaras circulares con múltiples salidas y luego se estrechaban hasta convertirse en túneles tan angostos que apenas cabía una persona. Pero Teseo mantuvo la calma, manteniendo siempre el hilo tenso detrás de él. Cada vez que llegaban a una bifurcación, elegía un camino y marcaba mentalmente la dirección, pero sabiendo que si era el camino incorrecto, siempre podrían regresar siguiendo el hilo. Habían caminado durante lo que parecieron horas, cuando escucharon el primer rugido. Era un sonido que helaba la sangre, parte humano y parte bestial, que resonó por todos los pasillos del laberinto como el eco de una pesadilla. «Manténganse juntos», susurró Teseo. «El sonido viene de allá». Señaló hacia un corredor que se perdía en la oscuridad. «Eso significa que estamos cerca del centro». Siguieron avanzando y los rugidos se hicieron más frecuentes e intensos. Finalmente, el corredor se abrió a una cámara circular enorme, iluminada por la luz que se filtraba desde una apertura en el techo muy arriba. En el centro de la cámara, sentado sobre un montón de huesos blanqueados por el tiempo, estaba el Minotauro. Era una criatura imponente y terrible. Su cuerpo era el de un hombre gigante, musculoso y poderoso, pero su cabeza era la de un toro enorme, con cuernos curvos que brillaban como marfil pulido. Sus ojos eran rojos como carbones encendidos, y cuando los vio entrar, se puso de pie lentamente, con movimientos que combinaban la gracia felina con la fuerza bruta. Algunos de los jóvenes atenienses gritaron de terror, pero Teseo se adelantó con determinación. «Quédense atrás», les ordenó. «Esto es entre él y yo». El Minotauro rugió y embistió, bajando la cabeza para usar sus cuernos mortales como lanzas. Teseo se hizo a un lado en el último momento, pero uno de los cuernos le rasguñó el brazo, dejando una herida que comenzó a sangrar inmediatamente. La batalla fue feroz y prolongada. El Minotauro tenía la ventaja de la fuerza y el tamaño, pero Teseo tenía la agilidad y la inteligencia.
Esquivaba los embates poderosos de la criatura, usando las columnas de la cámara como escudos, golpeando cuando podía pero sin lograr causar daño significativo. Fue entonces cuando Teseo recordó las palabras de Ariadna: el verdadero valor no está en la fuerza bruta, sino en la inteligencia y la compasión. Y de pronto entendió algo que cambió todo el curso de la batalla. En lugar de seguir luchando, Teseo se detuvo y habló. «Minotauro», dijo con voz firme pero gentil, «sé que no eres solo una bestia. Parte de ti es humana. Parte de ti entiende el dolor, la soledad, el sufrimiento». El Minotauro se detuvo, confundido por esta inesperada estrategia. «Has vivido aquí toda tu vida, prisionero en este laberinto tanto como nosotros, obligado a matar no por maldad, sino porque es lo único que conoces. Pero puede haber otra manera». Por primera vez, los ojos rojos del Minotauro mostraron algo más que furia. Había en ellos una chispa de tristeza, de reconocimiento. Si me permites pasar, si dejas que estos jóvenes vivan, encontraré una manera de liberarte también. No tiene que terminar en muerte para ninguno de nosotros. El Minotauro bajó lentamente la cabeza, y entonces, para asombro de todos, se hizo a un lado. Teseo entendió que la verdadera victoria no había estado en vencer al Minotauro, sino en encontrar la humanidad que aún vivía en él. Guiando al grupo de jóvenes atenienses y con el Minotauro siguiéndolos a distancia como un guardia protector en lugar de una amenaza, Teseo siguió el hilo dorado de regreso a través de los interminables pasillos del laberinto. Cuando las puertas se abrieron y los 14 jóvenes emergieron vivos a la luz del sol, el palacio entero estalló en gritos de asombro. Nunca antes había regresado nadie del laberinto. El rey Minos estaba tan sorprendido que no supo qué decir. Ariadna corrió hacia Teseo y lo abrazó, sin importarle que todo el palacio los viera. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó el rey finalmente. Teseo miró a Ariadna y luego de vuelta al rey. Con sabiduría, valor y la ayuda de alguien que cree en la compasión por encima de la tradición. Y señaló hacia la entrada del laberinto donde el Minotauro había aparecido, ya no como una bestia terrible, sino como un ser triste que por primera vez en su vida había encontrado una chispa de comprensión. El rey Minos, viendo que la maldición que había pesado sobre su familia durante tantos años finalmente podía ser levantado, declaró el fin del tributo de Atenas. El Minotauro fue llevado a un lugar en las montañas donde podría vivir en paz y el laberinto fue sellado para siempre. Esa noche, mientras el palacio celebraba, Ariadna y Teseo se encontraron en los jardines bajo la luz de la luna. «¿Todavía quieres venir conmigo?», preguntó Teseo, tomando las manos de la princesa. «Más que nunca», respondió Ariadna. «Hoy he aprendido que el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas con quienes compartimos nuestros ideales y nuestros sueños». Al amanecer, partieron a Atenas en el mismo barco que había traído a los jóvenes como tributo, pero que ahora los llevaba como héroes hacia una nueva vida. Ariadna llevó consigo muy pocas posesiones, pero entre ellas estaba el ovillo de hilo dorado, ahora convertido en símbolo de cómo la inteligencia, el valor y el amor pueden encontrar una salida incluso de los laberintos más imposibles. Y se dice que años después, cuando Ariadna y Teseo gobernaron juntos con sabiduría y compasión, aquel hilo dorado fue preservado en el templo principal de Atenas como recordatorio de que siempre hay esperanza, siempre hay una manera de encontrar el camino de regreso a la luz sin importar cuán perdidos nos sintamos en los laberintos de la vida. La historia de Ariadna nos enseña que la verdadera valentía a menudo no requiere de fuerza física, sino de inteligencia, compasión y la determinación de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. El hilo de Ariadna se ha convertido en símbolo universal de la esperanza y la guía que necesitamos en los momentos más confusos de nuestras vidas. Todos enfrentamos laberintos personales, decisiones difíciles, situaciones complejas, momentos donde no sabemos qué camino tomar.
Pero la historia nos recuerda que siempre podemos encontrar nuestro hilo dorado. Puede ser la sabiduría de un mentor, el amor de la familia, la fuerza interior que surge cuando actuamos con compasión, o simplemente la certeza de que cada problema tiene una solución si somos lo suficientemente creativos y perseverantes para encontrarla. Ariadna nos enseña que a veces la mayor valentía está en desafiar las tradiciones crueles y buscar soluciones que beneficien a todos, no solamente a nosotros mismos. El hilo dorado que guió a Teseo fuera del laberinto comenzó a brillar con una luz especial esa noche, como si hubiera absorbido no solo la valentía de Ariadna, sino también la magia de un amor verdadero y puro. Esta luz viajó más allá de las murallas de Atenas, llevada por el viento que conoce todos los secretos del mundo, hasta llegar a los bosques más profundos de Tracia, donde habitaba un joven cuya música tenía el poder de mover montañas, calmar bestias salvajes y hacer llorar a los mismísimos dioses. En esas tierras donde los árboles susurran canciones antiguas y los ríos componen sinfonías eternas, nuestro pergamino nos revela la historia más hermosa de amor que jamás se haya contado, la de Orfeo, cuya lira tocaba las cuerdas del corazón del universo mismo. Preparemos nuestros corazones, queridos viajeros, porque estamos a punto de adentrarnos en una historia donde la música se convierte en magia y el amor demuestra ser la fuerza más poderosa de todas. Orfeo y la melodía del amor eterno. En las tierras montañosas de Tracia, donde los picos nevados tocaban las nubes y los valles verdes se extendían como alfombras esmeralda, vivía un joven cuyo nombre se susurraba con reverencia en todos los rincones del mundo conocido. Se llamaba Orfeo y poseía el don más extraordinario que los dioses habían otorgado jamás a un mortal, el poder de crear música que podía tocar el alma misma del universo. Orfeo no era solo un músico excepcional, era el hijo de Apolo, dios de la música y la poesía, y de Calíope, la musa de la música épica. Esta herencia divina se manifestaba en cada nota que brotaba de su lira dorada, un instrumento que había sido forjado por el mismísimo Hefesto en las fraguas del Olimpo, con cuerdas hechas de rayos de sol solidificados y una caja de resonancia tallada en madera del árbol del mundo. Cuando Orfeo tocaba, sucedían cosas que desafiaban toda comprensión. Los ríos detenían su curso para escuchar su música, creando lagos temporales donde los peces nadaban en círculos perfectos, siguiendo el ritmo de sus melodías. Los árboles más antiguos del bosque inclinaban sus brazos hacia él como si fueran oyentes atentos en un gran teatro natural. Las flores florecían fuera de temporada, pintando el paisaje con colores que normalmente solo aparecían en primavera. Pero lo más maravilloso de todo era el efecto que su música tenía en los corazones. Los más feroces leones se acercaban a él como gatitos domésticos, ronroneando suavemente mientras se echaban a sus pies. Los osos abandonaban su búsqueda de comida para acercarse y escuchar, balanceándose suavemente al compás de las melodías. Incluso las águilas descendían de las alturas, formando círculos perfectos sobre su cabeza, como si fueran notas musicales que hubieran cobrado vida y forma. Orfeo vivía en una cabaña de madera construida en una colina que dominaba el valle más hermoso de Tracia. Era una construcción simple pero acogedora, rodeada de jardines donde crecían todas las plantas que producían los sonidos más hermosos cuando el viento las acariciaba, bambúes que susurraban melodías, campanas de viento hechas de conchas marinas y flores que tintineaban como pequeños carillones. Durante años, Orfeo había vivido contento con su música, viajando por el mundo para compartir sus dones, consolando a los afligidos con canciones que curaban la tristeza, celebrando las alegrías con melodías que multiplicaban la felicidad. Pero había algo que su corazón anhelaba sin que él mismo lo comprendiera completamente. A alguien con quien compartir no solo su música, sino el silencio entre las notas. Alguien que entendiera que la verdadera armonía nace cuando dos almas se encuentran en perfecta sintonía. Esta persona llegó a su vida en una mañana de primavera, cuando las flores de cerezo llenaban el aire de un perfume dulce y los pájaros competían entre sí con sus trinos más elaborados. Orfeo había salido temprano a caminar por el bosque,
buscando inspiración para una nueva composición, cuando escuchó una voz que lo detuvo en seco. Era una voz femenina que cantaba una melodía simple pero pura. Una canción que hablaba de la belleza de vivir en armonía con la naturaleza. La voz era tan cristalina que parecía fundirse con el sonido del arroyo cercano, tan suave que se mezclaba con el susurro de las hojas, tan cálida que hacía que el sol de la mañana pareciera más brillante. Orfeo siguió el sonido de la voz por un sendero que no había explorado antes, uno que serpenteaba entre robles centenarios y arbustos floridos. Finalmente, llegó a un claro circular donde brotaba un manantial de agua cristalina, rodeado de piedras cubiertas de musgo verde como terciopelo. Junto al manantial, con los pies descalzos sumergidos en el agua clara, estaba la joven más hermosa que Orfeo había visto jamás. No era una belleza que gritara para llamar la atención, sino una que susurraba serenidad y paz. Tenía cabellos castaños que caían como cascadas sedosas sobre sus hombros, ojos del color de la miel dorada y una piel que parecía haber sido besada suavemente por el sol de muchos amaneceres. Vestía una túnica simple de lino blanco, adornaba solo con una corona de flores silvestres que ella misma había tejido, y en sus manos sostenía una flauta de caña que había tallado con sus propias manos. Pero lo que más cautivó a Orfeo no fue su belleza física, sino la expresión de su rostro. Había en él una paz profunda, una sabiduría serena que hablaba de alguien que había encontrado la armonía perfecta entre su corazón y el mundo que la rodeaba. La joven se llamaba Eurídice y era una ninfa del bosque, hija de los espíritus que cuidaban los manantiales y protegían las criaturas del bosque. Había vivido toda su vida en armonía con la naturaleza, entendiendo el lenguaje secreto de los árboles, conociendo los nombres de todas las flores, curando a los animales heridos con hierbas mágicas que crecían en los lugares más escondidos del bosque. Cuando Eurídice vio a Orfeo parado en el borde del claro, no se asustó ni se escondió como hubiera hecho cualquier otra ninfa al ver a un extraño. En cambio, le sonrió con una calidez que hizo que el corazón del músico saltara como un pájaro enjaulado que súbitamente encuentra la puerta abierta. «Buenos días, músico», le dijo con una voz que era como música en sí misma. «He escuchado tu lira muchas noches desde mi hogar en el bosque. Tu música hace que las estrellas brillen más intensamente». Orfeo se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer desaparecer esta visión de belleza. «Buenos días, dulce ninfa. Tu voz es más hermosa que cualquier melodía que yo haya podido crear. ¿Podrías cantar conmigo?» Y así comenzó el amor más puro y verdadero que el mundo había conocido. Eurídice y Orfeo descubrieron que sus voces se complementaban de manera perfecta, como si hubieran sido creadas específicamente para armonizar entre sí. Él tocaba la lira mientras ella cantaba, y juntos creaban música que parecía venir directamente del corazón del universo. Pasaron días enteros en ese claro secreto, componiendo canciones sobre la belleza del amanecer, sobre el misterio de las estrellas, sobre la promesa eterna de primavera. Eurídice le enseñó a Orfeo melodías que había aprendido de los pájaros, y él le enseñó armonías que había descubierto en el viento que soplaba entre las montañas. Pero más allá de la música, descubrieron algo aún más precioso, que estaban hechos el uno para el otro de maneras que iban mucho más allá del arte. Eurídice admiraba la gentileza de Orfeo, la manera en que trataba con ternura incluso a las criaturas más pequeñas del bosque, su generosidad al compartir su don musical con todos los que lo necesitaban. Orfeo se enamoró de la sabiduría silenciosa de Eurídice, de su capacidad para encontrar belleza en las cosas más simples, de su risa que sonaba como campanas de plata en el viento. Cuando llegó el momento de hablar de amor, no necesitaron muchas palabras. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa, Orfeo tomó las manos de Eurídice entre las suyas. «Eurídice», le dijo, «antes de conocerte, mi música era hermosa, pero estaba incompleta. Era como un río que fluye hacia el mar, pero nunca lo encuentra. Tú eres mi mar, el lugar donde mi corazón encuentra su hogar. Y tú,
respondió Eurídice, eres la melodía que mi alma había estado esperando toda la vida sin saberlo. Contigo, hasta el silencio se vuelve música. Se casaron en una ceremonia que fue un regalo para todos los sentidos. El lugar elegido fue el mismo claro donde se habían conocido, decorado con miles de flores que habían florecido especialmente para la ocasión. Los invitados fueron todas las criaturas del bosque, ciervos que se acercaron sin miedo, aves que cantaron las más hermosas canciones nupciales, mariposas que danzaron en el aire como confeti viviente. Apolo mismo descendió del Olimpo para bendecir la unión de su hijo, trayendo consigo una lluvia de notas doradas que brillaron en el aire durante toda la ceremonia. Las ninfas hermanas de Eurídice tejieron para ella un vestido hecho de pétalos de flores y rayos de luna que brillaba suavemente en la luz del atardecer. Los meses que siguieron fueron los más felices en la vida de ambos. Vivieron juntos en la cabaña de Orfeo, que Eurídice llenó de plantas curativas y jardines donde crecían las flores más hermosas. Por las mañanas, salían juntos a caminar por el bosque, descubriendo nuevos lugares donde crear música. Por las tardes, recibían visitantes de tierras lejanas que venían a escuchar sus conciertos improvisados. Por las noches, se sentaban bajo las estrellas, componiendo canciones de amor que hacían que la misma luna se detuviera en su camino para escucharlas. Apolo mismo descendió del Olimpo para bendecir la unión de su hijo, trayendo consigo una lluvia de notas doradas que brillaron en el aire durante toda la ceremonia. Las ninfas hermanas de Eurídice tejieron para ella un vestido hecho de pétalos de flores y rayos de luna, que brillaba suavemente en la luz del atardecer. Pero la felicidad perfecta, como todas las cosas hermosas en este mundo, era frágil. Una mañana de verano, Eurídice salió sola a recoger hierbas medicinales en una parte del bosque que no conocía bien. Era un lugar donde crecían plantas especiales que solo florecían una vez al año, y ella quería sorprender a Orfeo con una tisana que le daría inspiración para componer la sinfonía más hermosa jamás creada. Mientras caminaba por un sendero cubierto de hierba alta, concentrada en buscar las flores doradas que necesitaba, Eurídice no vio la serpiente venenosa que dormía enroscada entre las piedras cálidas. Cuando su pie descalzo rozó accidentalmente el cuerpo escamoso, la serpiente despertó sobresaltada y, actuando por puro instinto, la mordió en el tobillo. El veneno era poderoso y actuó rápidamente. Eurídice sintió como si un fuego helado corriera por sus venas y sus fuerzas comenzaron a abandonarla. Logró llegar al claro donde se había conocido con Orfeo, su lugar favorito en todo el mundo, antes de desplomarse junto al manantial donde tantas veces habían cantado juntos. Cuando Orfeo la encontró, ya era demasiado tarde. Eurídice yacía junto al agua cristalina, tan hermosa como siempre, pero sin el aliento de vida que había hecho que su belleza fuera tan radiante. El grito de dolor que brotó del pecho de Orfeo fue tan desgarrador que se escuchó en todo el bosque. Los árboles se estremecieron, las flores se marchitaron instantáneamente y hasta las piedras parecieron llorar lágrimas de rocío. Los animales del bosque se acercaron silenciosamente, formando un círculo de luto alrededor de la pareja que tanto habían amado. Durante días, Orfeo no pudo hacer otra cosa que llorar. Su lira permanecía silenciosa, porque no podía imaginar crear música en un mundo donde Eurídice ya no existía. La comida le sabía a cenizas, el agua no calmaba su sed y ni siquiera el sueño le traía descanso porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sereno de su amada. Fue en la 7ª noche de su luto cuando tomó una decisión que cambiaría para siempre las leyes que gobernaban la vida y la muerte. «No puedo vivir sin ella», se dijo, tomando su lira dorada. «Si los dioses me dieron este don musical para tocar los corazones, entonces lo usaré para tocar el corazón más difícil de todos, el del mismísimo Hades, señor de los muertos». Y así, Orfeo emprendió el viaje más peligroso que mortal alguno había intentado jamás, descender vivo al reino de los muertos para recuperar a su amada. El camino al inframundo era conocido solo por los muertos y por unos pocos héroes legendarios. Orfeo tuvo que cruzar ríos de lava,
caminar por senderos que desafiaban las leyes de la gravedad y atravesar bosques donde los árboles eran de hueso y las hojas eran lágrimas cristalizadas. Finalmente llegó a la orilla del río Estigia, las aguas negras que separaban el mundo de los vivos del reino de los muertos. Caronte, el barquero de ojos como carbones apagados, remaba su barca lentamente por las aguas sombrías. «Detente, mortal», dijo Caronte con voz como el viento entre tumbas. «Los vivos no pueden cruzar estas aguas. Es la ley eterna». En lugar de argumentar o suplicar, Orfeo simplemente comenzó a tocar su lira. La melodía que brotó de las cuerdas doradas era diferente a cualquier cosa que hubiera tocado antes. Era una canción que hablaba del amor en su forma más pura, del dolor de la pérdida, de la esperanza que se niega a morir incluso en la oscuridad más profunda. La música era tan hermosa y tan llena de dolor auténtico, que Caronte, que había permanecido impasible durante milenios, sintió que algo se movía en su pecho de piedra. Sin decir una palabra, le hizo señas a Orfeo para que subiera a su barca. Mientras cruzaban las aguas negras, la música de Orfeo se extendía por todo el reino de los muertos. Las almas atormentadas se detenían en sus lamentos para escuchar, encontrando por primera vez en eones un momento de paz. Los demonios que guardaban las puertas del inframundo se apartaron sin resistencia, hipnotizados por la belleza de las melodías. Finalmente, Orfeo llegó al trono de Hades, señor de los muertos, y de Perséfone, su reina. El palacio era una estructura imponente hecha de obsidiana negra y decorada con gemas que brillaban con luz fría. En el centro, sobre tronos tallados en una sola pieza de mármol negro, se sentaban los soberanos del inframundo. Hades era una figura imponente y terrible, con ojos que habían visto el fin de todas las cosas y un rostro que había perdido toda memoria de la risa. A su lado, Perséfone era hermosa pero melancólica, atrapada como estaba entre su vida en el inframundo y sus recuerdos de la primavera en la tierra. «¡Mortal!», rugió Hades. «Tu atrevimiento no tiene precedentes. ¿Cómo te atreves a venir aquí, al reino donde ningún vivo puede poner el pie?» En lugar de responder con palabras, Orfeo comenzó a tocar la canción más hermosa y desgarradora de su vida. Era una melodía que contaba toda su historia con Eurídice. El momento mágico cuando la vio por primera vez junto al manantial, las tardes doradas componiendo música juntos, las noches bajo las estrellas prometiéndose amor eterno y el dolor insoportable de haberla perdido cuando apenas comenzaban su vida juntos. Mientras Orfeo tocaba, sucedió algo que no había ocurrido nunca en la historia del inframundo. Hades, el señor de los muertos, que había permanecido inmutable ante el sufrimiento de millones de almas, comenzó a llorar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas como ríos de plata y por primera vez en milenios recordó lo que significaba amar a alguien más que a la propia vida. Perséfone también lloraba, recordando sus propios amores perdidos y la tristeza de estar separada de la luz del sol durante meses cada año. Cuando la música terminó, el silencio que siguió fue más profundo que la misma muerte. Finalmente, Hades habló, y su voz había perdido su rugido terrible para convertirse en un susurro cargado de emoción. «Orfeo», dijo, «tu música ha hecho algo que creía imposible. Ha devuelto sentimientos a mi corazón de piedra. Te devolveré a Eurídice, pero con una condición». El corazón de Orfeo saltó de esperanza. «Cualquier condición, señor, lo que sea». «Ella caminará detrás de ti mientras salen de mi reino, pero no debes voltear a mirarla hasta que ambos hayan cruzado completamente hacia la luz del mundo de los vivos. Si miras hacia atrás, aunque sea una sola vez antes de salir completamente del inframundo, la perderás para siempre». Orfeo aceptó inmediatamente. Sonaba como una condición simple, y su amor por Eurídice le daba toda la fuerza que necesitaba para cumplirla. Eurídice fue traída ante él,
tan hermosa como siempre, aunque había una palidez nueva en su piel que hablaba de su paso por el reino de los muertos. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «Mi amor», susurró, «sabía que encontrarías una manera de venir por mí». Orfeo quería tomarla entre sus armos, pero recordó las palabras de Hades. «Caminaremos juntos hacia la luz, mi amada. Solo debemos tener paciencia un poco más». Y así comenzó el viaje de regreso más largo y angustiante de sus vidas. Orfeo caminaba adelante, tocando suavemente su liga para guiar el camino, escuchando detrás de él los pasos delicados de Eurídice, siguiéndolo fielmente. El camino de regreso parecía infinito. Tenían que volver a cruzar los ríos de lava, caminar por los senderos imposibles, atravesar los bosques de hueso. Y durante todo el camino, Orfeo tuvo que resistir la tentación abrumadora de voltear para asegurarse de que Eurídice seguía allí. Cada tanto, escuchaba su voz susurrando su nombre con cariño. «Orfeo, estoy aquí, sigue adelante». Y esas palabras le daban fuerzas para continuar. Pero mientras más se acercaban a la salida, más fuerte se volvía la tentación. Los pasos de Eurídice parecían sonar cada vez más distantes, su voz cada vez más débil. Una terrible duda comenzó a crecer en el corazón de Orfeo. ¿Y si Hades lo había engañado? ¿Y si en realidad no había nadie detrás de él? ¿Y si eso era solo una cruel broma de los dioses? Finalmente, después de lo que parecieron años de caminata, Orfeo vio algo que le llenó el corazón de júbilo. Una pequeña luz dorada en la distancia. Era la entrada al mundo de los vivos, el final de su terrible prueba. Corrió hacia la luz, y sus pasos resonaron en los túneles rocosos del inframundo. La luz se hacía cada vez más brillante, más cálida, más real. Ya podía oler el aroma de las flores, escuchar el canto de los pájaros, sentir la caricia del viento primaveral. Cuando finalmente emergió a la luz gloriosa del sol, Orfeo se sintió ebrio de alegría y alivio. Lo había logrado. Había traído de vuelta a Eurídice del reino de los muertos. Fue entonces, en un momento de pura felicidad, cuando cometió el error que cambiaría todo para siempre. Sin pensar, llevado por la emoción y el deseo abrumador de ver el rostro de su amada, iluminado nuevamente por el sol, Orfeo se dio vuelta para mirarla. Eurídice estaba allí, a solo unos pasos detrás de él, sonriéndole con amor infinito. Pero sus pies aún no habían cruzado completamente el umbral hacia el mundo de los vivos. «Mi amor», susurró Eurídice, y en su voz había una tristeza infinita. Estaba tan cerca. Y mientras Orfeo la miraba con horror, Eurídice comenzó a desvanecerse como niebla matutina tocada por los primeros rayos del sol. Se estaba siendo arrastrada de vuelta al reino de los muertos, esta vez para siempre. «Te amo», fueron las últimas palabras de Eurídice antes de desaparecer completamente. «Te amo, siempre te amaré, sin importar en qué mundo esté». Orfeo gritó su nombre e intentó regresar al inframundo, pero las puertas se habían cerrado para él para siempre. Había tenido su oportunidad y la había perdido por un momento de impaciencia. Durante meses, Orfeo no pudo tocar ni una sola nota. Su lira permanecía silenciosa y él vagaba por los bosques como una sombra de lo que había sido antes. Los animales que antes se acercaban a él con amor, ahora mantenían la distancia, sintiendo la profundidad de su dolor. Pero lentamente, muy lentamente, Orfeo comenzó a darse cuenta de algo importante. Aunque había perdido a Eurídice físicamente, el amor que habían compartido seguía vivo en su corazón. Y ese amor era tan poderoso que podía convertirse en música, en belleza, en algo que podía consolar a otros que también habían conocido la pérdida. Una tarde de otoño, se sentó junto al manantial donde había conocido a Eurídice, tomó su lira y comenzó a tocar. La melodía que surgió
no era de desesperación, sino de gratitud. Gratitud por haber conocido un amor tan puro, por haber experimentado la felicidad perfecta, aunque hubiera sido por poco tiempo. La música habló de cómo el amor verdadero nunca muere realmente, sino que se transforma en recuerdos hermosos, en lecciones aprendidas, en la capacidad de amar aún más profundamente a quienes nos rodean. Habló de cómo cada puesta de sol era hermosa porque Eurídice había estado allí para verla con él, de cómo cada canción de pájaro era dulce porque ella le había enseñado a escucharla verdaderamente. Desde ese día, Orfeo dedicó su vida a crear música que consolara a quienes habían perdido seres queridos, que celebrara la belleza del amor en todas sus formas, que recordara a las personas que cada momento de felicidad es un regalo precioso que debe ser valorado completamente. Y se dice que, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla suavemente entre los árboles del bosque, aún se puede escuchar la voz de Eurídice cantando junto con la lira de Orfeo, porque el amor verdadero encuentra siempre una manera de crear música juntos sin importar las barreras que los separen. La historia de Orfeo y Eurídice nos enseña una de las lecciones más profundas sobre el amor, que su verdadera fuerza no reside en la posesión, sino en la transformación que opera en nuestros corazones. Orfeo descubrió que aunque perdió físicamente a Eurídice, el amor que compartieron se convirtió en algo eterno, música que consolaba, belleza que inspiraba, sabiduría que sanaba. Aprendió que el amor verdadero no termina con la separación o incluso con la muerte, sino que se transforma en una fuerza que puede tocar y sanar muchas otras vidas. La historia también nos habla sobre la paciencia y la confianza. A veces, en nuestro anhelo de asegurar lo que amamos, actuamos precipitadamente y perdemos aquello mismo que queríamos proteger. Pero incluso esos errores pueden convertirse en fuentes de sabiduría y compasión. El amor de Orfeo y Eurídice nos recuerda que cada momento con quienes amamos es precioso y debe ser vivido plenamente, con gratitud y presencia completa. Y que cuando lleguen las separaciones inevitables de la vida, el amor verdadero encuentra maneras de seguir creando belleza en el mundo. La música de Orfeo, nacida del amor más puro y transformada por la experiencia más dolorosa, se elevó en aquella tarde de otoño hacia el cielo infinito. Sus melodías viajaron más allá de las nubes, más allá de donde vuelan las águilas, hasta llegar a un lugar donde un hombre genial trabajaba en su taller, dando forma a sus sueños más ambiciosos. En una isla perdida en el mar Egeo, donde el sol brilla con especial intensidad y los vientos marinos susurran secretos de navegación, vivía un inventor cuyo nombre sería recordado para siempre como símbolo de la creatividad humana, pero también como advertencia de que los sueños más grandes requieren de la sabiduría más profunda. Dédalo, el mismo arquitecto que había creado el laberinto de Creta, estaba a punto de embarcarse en su creación más audaz, darle alas a los seres humanos. Y junto a él, su joven hijo Ícaro aprendería la lección más importante sobre el delicado equilibrio entre el atrevimiento y la prudencia. Preparemos nuestros corazones para el último viaje de este pergamino mágico, donde los sueños de volar nos llevarán hacia una reflexión final sobre la sabiduría, la familia y la hermosa complejidad de alcanzar las estrellas sin perder de vista la tierra que nos sostiene. Dédalo e Ícaro, las alas de la libertad. En una pequeña isla del mar Egeo, donde las aguas azules se extienden hasta el horizonte como un lienzo infinito pintado por los dioses, vivían un padre y su hijo en una situación que ponía a prueba tanto su ingenio como su paciencia. El padre se llamaba Dédalo y era conocido en todo el mundo griego como el inventor y arquitecto más brillante de su tiempo. El hijo, Ícaro, era un joven de 16 años con ojos brillantes llenos de curiosidad y un corazón que latía con el ritmo acelerado de quien sueña con aventuras extraordinarias. Dédalo no era un hombre común. Sus manos habían creado maravillas que,
desafiaban la imaginación. Estatuas tan realistas que parecían respirar, laberintos tan complejos que confundían incluso a sus creadores, mecanismos tan ingeniosos que parecían obra de los mismos dioses. Su mente trabajaba de maneras que otros no podían comprender, viendo soluciones donde otros solo veían problemas imposibles, encontrando orden en el caos aparente del mundo. Pero toda esta genialidad había llevado a padre e hijo a su situación actual. Estaban prisioneros en la isla por orden del rey Minos de Creta, confinados a un exilio dorado donde tenían todas las comodidades, excepto la más preciada de todas, la libertad. Su hogar forzado era una torre alta construida en el acantilado más elevado de la isla, desde donde podían contemplar el mar infinito pero no tocarlo. La torre estaba equipada con todo lo que necesitaban para vivir cómodamente. Una biblioteca llena de pergaminos sobre matemáticas, astronomía y filosofía, un taller donde Dédalo podía continuar con sus inventos, habitaciones amplias con vistas espectaculares al mar y jardines en terrazas donde crecían las frutas más dulces y las hierbas más aromáticas. Pero para Dédalo, acostumbrado a viajar por todo el mundo mediterráneo compartiendo sus conocimientos y aprendiendo de otros sabios, esta torre dorada era una prisión tan real como cualquier calabozo de piedra. Y para Ícaro, que había heredado tanto la inteligencia de su padre como su espíritu aventurero, la isla se había convertido en un límite frustrante a sus sueños de explorar el mundo. La razón de su confinamiento se remontaba a los eventos que habían rodeado la construcción del famoso laberinto del Minotauro. Dédalo había diseñado aquella maravilla arquitectónica por encargo del rey Minos, pero cuando Ariadna ayudó a Teseo a escapar del laberinto usando un simple hilo, Minos culpó a Dédalo por haber hecho el laberinto demasiado fácil de resolver. En su ira, el rey había desterrado al arquitecto y a su hijo a esta isla remota, prometiéndoles que permanecerían allí hasta que encontraran una manera de hacer el laberinto verdaderamente inescapable. Era una situación irónica. El hombre que había creado la prisión más compleja del mundo se encontraba él mismo prisionero en una prisión mucho más simple, pero igualmente efectiva, rodeado por las aguas infinitas del mar. Durante los primeros meses de su exilio, Dédalo había intentado todas las soluciones obvias. Había diseñado botes que podrían resistir las tormentas más feroces, pero los guardias del rey Minos patrullaban constantemente las aguas alrededor de la isla, hundiendo cualquier embarcación que intentara partir. Había considerado construir un túnel submarino, pero la isla estaba rodeada de corrientes traicioneras y rocas afiladas que hacían imposible cualquier construcción bajo el agua. Mientras tanto, Ícaro crecía y maduraba en su prisión dorada. Era un joven inteligente y apasionado que había heredado no solo la brillantez de su padre, sino también una curiosidad insaciable sobre el mundo. Pasaba horas observando las gaviotas que volaban libremente sobre la isla, estudiando cómo se movían, cómo utilizaban las corrientes de aire, cómo se elevaban sin esfuerzo hacia las nubes. «Padre», le dijo una mañana mientras desayunaban frutas frescas en la terraza más alta de la torre, «he estado pensando en las gaviotas». Dédalo, que estaba absorto en unos cálculos matemáticos, levantó la mirada. «¿Qué hay de ellas, hijo mío?» «Ellas pueden ir a donde quieran», respondió Ícaro, señalando una bandada que volaba graciosamente sobre las olas. «No conocen fronteras, no necesitan barcos, no temen a los guardias del rey. El cielo es su reino, y nadie puede construir muros en el aire». Dédalo siguió la mirada de su hijo hacia las aves que planeaban libres en el viento matutino. Era una observación simple, pero algo en la manera en que Ícaro la había expresado encendió una chispa en la mente del inventor. «El cielo», murmuró Dédalo pensativo. «Por supuesto. Hemos estado pensando en escapar por tierra o por mar, pero nunca por el aire». «¿Es posible?», preguntó Ícaro, con ojos brillantes de esperanza. «¿Podrían los humanos aprender a volar como las aves?». Dédalo se puso de pie lentamente, su mente ya trabajando a toda velocidad. «Hijo, acabas de plantear la pregunta más interesante que me han hecho en años. Los humanos no tenemos alas naturales, es cierto. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos crear alas artificiales?».
Desde ese día, padre e hijo se embarcaron en el proyecto más ambicioso y revolucionario que Dédalo había emprendido jamás. Comenzaron estudiando meticulosamente las aves de la isla, gaviotas, águilas, halcones, cada una con diferentes estilos de vuelo y diferentes tipos de plumas. Dédalo diseñó instrumentos para medir la velocidad del viento, la densidad del aire a diferentes alturas, la resistencia que ofrecían diferentes materiales al flujo del aire. Ícaro se convirtió en su asistente más dedicado, recogiendo plumas de diferentes tamaños y tipos, observando cómo las aves utilizaban las corrientes térmicas para elevarse sin batir las alas. El taller de la torre se transformó en un laboratorio de vuelo. Las paredes se llenaron de diagramas detallados sobre aerodinámica, cálculos sobre peso y sustentación, bosquejos de diferentes diseños de alas. El suelo se cubrió de plumas cuidadosamente clasificadas y organizadas según su tamaño, forma y función. Después de meses de trabajo meticuloso, Dédalo finalmente tuvo listo el primer prototipo. Eran 2 pares de alas magníficas, una para él y otra para Ícaro, construidas con un armazón de madera ligera pero resistente, cubiertas con cientos de plumas dispuestas en patrones que imitaban exactamente la estructura de las alas de las aves más eficientes en el vuelo. Las alas se sujetaban a los brazos y el torso mediante un sistema de arneses de cuero suave pero fuerte, diseñado para distribuir el peso uniformemente y permitir el movimiento natural de los brazos. Cada par de alas medía casi 3 metros de envergadura, lo suficiente para sostener el peso de un humano adulto. Cuando las alas estuvieron terminadas, padre e hijo las contemplaron con una mezcla de orgullo, emoción y nerviosismo. Eran hermosas, funcionales y representaban el sueño más antiguo de la humanidad: conquistar el cielo. «Ícaro», dijo Dédalo solemnemente, «estamos a punto de intentar algo que ningún ser humano ha hecho jamás. Es emocionante, pero también peligroso. Antes de que intentemos volar, necesito que entiendas las reglas que debemos seguir si queremos tener éxito». Ícaro asintió con seriedad, comprendiendo la gravedad del momento. «Primera regla», dijo Dédalo, «debemos volar a la altura correcta. Si volamos demasiado bajo, cerca de la superficie del mar, el aire húmedo y salado puede humedecer las plumas y hacer que las alas se vuelvan pesadas e ineficientes. Podríamos caer al agua». «Entiendo, padre». «Segunda regla», dijo Dédalo, «no debemos volar demasiado alto. Cuanto más nos acerquemos al sol, más intenso será su calor. La cera que mantiene unidas las plumas es fuerte, pero no es invulnerable. Si nos acercamos demasiado al sol, el calor podría derretir la cera, las plumas se despegarían y las alas se desharían». Ícaro asintió nuevamente, pero Dédalo notó un brillo en sus ojos que le preocupó ligeramente. Conocía bien a su hijo y sabía que Ícaro tenía una tendencia a dejarse llevar por la emoción del momento. «La clave», enfatizó Dédalo, «es el equilibrio. Debemos volar en la zona media, donde el aire es estable, donde el calor del sol no es demasiado intenso, donde podemos controlar nuestro vuelo con seguridad. ¿Me prometes que recordarás esto?» «Te lo prometo, padre», respondió Ícaro, aunque su mente ya estaba imaginando la sensación de volar libremente por el cielo infinito. Al amanecer del día siguiente, cuando las primeras luces del sol pintaban el cielo de rosa y dorado, padre e hijo se dirigieron a la plataforma más alta de la torre. Se colocaron sus alas cuidadosamente, ajustando los arneses, verificando que cada pluma estuviera en su lugar correcto. Dédalo hizo una última inspección de ambos pares de alas, comprobando la tensión de las cuerdas, la firmeza de las uniones, la flexibilidad de las estructuras. Todo estaba perfecto. «¿Estás listo, hijo?», preguntó Dédalo. «Más que listo», respondió Ícaro con una sonrisa radiante. «He soñado con este momento durante meses. Entonces volemos». Dédalo se acercó al borde de la plataforma, extendió sus alas magníficas y se lanzó al vacío. Por un momento terrible,
cayó como una piedra hacia las rocas afiladas que rodeaban la base de la torre. Pero entonces, las alas encontraron su ritmo, capturaron una corriente de aire ascendente, y Dédalo se elevó graciosamente hacia el cielo matutino. El sentimiento era indescriptible. Después de todos esos meses de cautiverio, de sentirse atrapado y limitado, Dédalo volaba libre como un águila. El viento sostenía su cuerpo, las alas respondían a cada movimiento sutil de sus brazos y el mundo se extendía debajo de él como un mapa viviente lleno de posibilidades infinitas. Ícaro lo siguió un momento después y su grito de pura alegría resonó por toda la isla. ¡Padre! ¡Estamos volando! ¡Realmente estamos volando! Juntos, padre e hijo planearon sobre la isla que había sido su prisión, viéndola ahora desde una perspectiva completamente nueva. Los guardias del rey Minos corrían por las playas apuntando hacia el cielo con asombro, pero no había nada que pudieran hacer. No existían barcos que pudieran volar, no había redes que pudieran alcanzar tal altura. Dédalo eligió una dirección hacia el este, donde sabía que encontrarían tierra firme después de varias horas de vuelo. Ícaro lo siguió fielmente, y durante la primera parte del viaje, ambos mantuvieron la formación perfecta, volando a la altura ideal, disfrutando de la libertad recién conquistada. El vuelo era más hermoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Veían al mundo desde la perspectiva de los dioses, islas esparcidas como joyas en un mar de zafiro, nubes que se formaban y se deshacían en patrones fascinantes, el sol que pintaba el agua con destellos dorados y plateados. Pero mientras volaban, algo comenzó a cambiar en Ícaro. La sensación de vuelo era tan embriagadora, tan perfecta, que empezó a sentir que podía hacer cualquier cosa. Era joven, fuerte y tenía alas que funcionaban a la perfección. ¿Por qué limitarse a volar a media altura cuando podía explorar las alturas que ningún humano había alcanzado jamás? Lentamente, sin que Dédalo se diera cuenta al principio, Ícaro comenzó a elevarse. Subía gradualmente, alejándose de la formación segura, atraído por la promesa de volar aún más alto, de acercarse más al sol dorado que brillaba tentadoramente sobre él. Cuando finalmente Dédalo se dio cuenta de que su hijo no estaba a su lado, miró hacia arriba y sintió que el corazón se le helaba de miedo. ¡Ícaro!, gritó. ¡Baja inmediatamente! ¡Estás volando demasiado alto! Pero Ícaro estaba demasiado lejos para escuchar claramente y demasiado emocionado con su hazaña para prestar atención a las advertencias. Se sentía como un dios joven conquistando los cielos, libre de todas las limitaciones mortales. Siguió subiendo, acercándose cada vez más al sol brillante. El aire a esa altura era diferente, más delgado, más caluroso, lleno de corrientes impredecibles que hacían que el vuelo fuera más desafiante, pero también más emocionante. Fue entonces cuando comenzó a suceder lo que Dédalo había temido. El calor intenso del sol, mucho más poderoso a esa altura, comenzó a derretir lentamente la cera que mantenía las plumas unidas a las alas de Ícaro. Al principio fueron solo unas pocas plumas las que comenzaron a desprenderse, flotando en el aire como pequeños recordatorios de advertencia. Pero Ícaro, ebrio de libertad y emoción, no se dio cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. De repente, una sección entera de su ala derecha se desintegró. Las plumas se desprendieron en masa, la estructura de madera quedó expuesta y el equilibrio perfecto que había mantenido en el aire se rompió abruptamente. Ícaro sintió que comenzaba a caer y por primera vez desde que había dejado la torre, el miedo reemplazó a la euforia en su corazón. ¡Padre!, gritó, agitando desesperadamente sus brazos para tratar de mantener el vuelo, pero era inútil. Sin una de sus alas funcionando correctamente, no podía sostener su peso en el aire. Dédalo vio a su hijo cayendo y se lanzó en picada hacia él, extendiendo sus brazos en un intento desesperado de alcanzarlo. Pero Ícaro caía demasiado rápido y la distancia entre ellos era demasiado grande. «¡Hijo mío!»,
gritó Dédalo con una angustia que partía el corazón. Ícaro cayó hacia el mar azul y cuando finalmente tocó el agua, las olas se cerraron sobre él como brazos que lo recibían en un abrazo final. Dédalo descendió lo más rápido que pudo, sin comprometer sus propias alas, y voló en círculo sobre el lugar donde había visto caer a su hijo, buscando desesperadamente algún signo de vida. Pero el mar había vuelto a su calma habitual como si nada hubiera perturbado su superficie. Con el corazón destrozado, pero sin otra opción, Dédalo continuó su vuelo hacia tierra firme. Cuando finalmente llegó a la costa, se quitó las alas que había creado con tanto cuidado y las enterró en la arena, jurando no volver a intentar volar jamás. Pero en los días que siguieron, mientras lloraba la pérdida de su hijo amado, Dédalo comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido de esta experiencia terrible y hermosa. Se dio cuenta de que el problema no había estado en el sueño de volar, sino en perder de vista la sabiduría que debe acompañar a todos nuestros sueños más grandes. Ícaro había tenido la valentía para intentar algo extraordinario y eso era admirable, pero había olvidado que incluso los sueños más hermosos requieren disciplina, paciencia y respeto por las leyes que gobiernan el mundo. Dédalo comprendió que la verdadera sabiduría no consiste en limitar nuestros sueños, sino en perseguirlos con inteligencia. Que la verdadera valentía no está en ignorar los peligros, sino en enfrentarlos con preparación y prudencia. Y también entendió algo más, que Ícaro había muerto haciendo algo extraordinario, siguiendo su pasión, conquistando alturas que ningún otro ser humano había alcanzado jamás. En cierto sentido, había vivido más plenamente en esos momentos de vuelo libre que muchas personas en toda una vida de seguridad en tierra firme. Con el tiempo, Dédalo comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido, no cómo construir alas, porque había prometido no volver a crear instrumentos de vuelo, sino algo más valioso: cómo perseguir los sueños más grandes con sabiduría, cómo encontrar el equilibrio perfecto entre la audacia y la prudencia, cómo honrar tanto nuestra necesidad de volar alto como nuestra responsabilidad de mantenernos seguros. Estableció una escuela donde enseñaba no solo arquitectura e ingeniería, sino también filosofía práctica. Cómo tomar riesgos calculados, cómo aprender de los errores sin perder el valor para seguir intentando. Cómo encontrar la zona perfecta entre volar demasiado bajo y volar demasiado alto. Y cada atardecer, Dédalo salía a la playa y miraba hacia el cielo, donde las gaviotas volaban libres en el viento del mar. En esos momentos sentía que Ícaro estaba allí con él, no como el joven que había caído por volar demasiado alto, sino como el espíritu eterno de todos aquellos que se atreven a soñar con tocar las estrellas. «Gracias, hijo mío», susurraba el viento, «por recordarme que vale la pena intentar lo imposible, pero también por enseñarme que la verdadera sabiduría está en saber cuándo hemos llegado lo suficientemente alto». Y en el viento que respondía a sus palabras, Dédalo creía escuchar la risa alegre de Ícaro, libre para siempre en el cielo infinito, volando en la zona perfecta donde los sueños se encuentran con la sabiduría, donde el amor paternal se encuentra con la comprensión de que algunos vuelos, aunque terminen en caída, valen cada momento de libertad que ofrecen. La historia de Dédalo e Ícaro nos habla de uno de los equilibrios más delicados y hermosos de la vida humana: el balance entre nuestros sueños más audaces y la sabiduría necesaria para alcanzarlos de manera sostenible. Ícaro representa la parte de nosotros que anhela volar alto, que se niega a aceptar limitaciones, que quiere experimentar la vida en toda su intensidad. Esta parte es preciosa y necesaria, porque sin ella nunca intentaríamos cosas extraordinarias, nunca creceríamos más allá de nuestras circunstancias actuales. Dédalo representa la sabiduría, la experiencia, el conocimiento de que incluso nuestros sueños más hermosos requieren preparación, paciencia y respeto por las leyes naturales. Nos enseña que la verdadera maestría no está en eliminar todos los riesgos, sino en tomarlos de manera inteligente.
La historia nos recuerda que la zona perfecta para volar, en la vida como en el aire, está en el medio. Suficientemente alto como para ver horizontes nuevos y sentirnos libres, pero no tan alto como para perder contacto con la realidad y la seguridad. Y finalmente nos enseña que el amor verdadero a veces significa aceptar que aquellos que amamos necesitan volar su propio vuelo, incluso si eso conlleva riesgos que preferiríamos que no tomaran. Queridos compañeros de viaje, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el pergamino mágico de esta noche. Juntos hemos visitado 5 mundos diferentes, conocido 5 historias que han resonado a través de los milenios y descubierto 5 aspectos hermosos y complejos de la experiencia humana. Pandora nos enseñó que la curiosidad, aunque a veces nos lleve por caminos inesperados, es la fuerza que nos permite descubrir las maravillas más grandes de la vida, incluyendo esa esperanza que siempre nos acompaña en los momentos más difíciles. El rey Midas nos recordó que la verdadera riqueza no se cuenta en oro o posesiones, sino en los momentos compartidos con quienes amamos, en la capacidad de sentir el mundo con nuestros sentidos, en la gratitud por los regalos simples de cada día. Ariadna nos mostró que la inteligencia y la compasión pueden encontrar soluciones incluso a los laberintos más complejos de la vida, y que el verdadero valor a menudo está en desafiar tradiciones injustas para crear un mundo mejor. Orfeo nos enseñó que el amor verdadero nunca muere, sino que se transforma en belleza, en música, en la capacidad de consolar y sanar a otros. Nos mostró que incluso nuestras pérdidas más dolorosas pueden convertirse en fuentes de sabiduría y compasión. Y finalmente, Dédalo e Ícaro nos hablaron del equilibrio perfecto entre nuestros sueños más audaces y la sabiduría necesaria para perseguirlos de manera sostenible, recordándonos que vale la pena intentar volar alto siempre que lo hagamos con preparación e inteligencia. Estas 5 historias tejidas juntas nos ofrecen un mapa para navegar la vida con todo lo que tiene de hermosa y compleja. Nos recuerdan que somos seres capaces de curiosidad infinita, amor profundo, valentía transformadora, sabiduría creciente y sueños que pueden elevarnos hacia alturas que ni siquiera imaginábamos posibles. Mientras cierras los ojos esta noche, lleva contigo estos regalos del pergamino mágico: la esperanza de Pandora, la gratitud de Midas, la valentía de Ariadna, el amor transformador de Orfeo y la sabiduría equilibrada de Dédalo. Y recuerda que cada nuevo día es como un pergamino en blanco, esperando que escribas tu propia historia extraordinaria, llena de curiosidad, amor, valentía, sabiduría y sueños que tocan las estrellas sin perder de vista la tierra hermosa que te sostiene. Que tengas sueños dorados, querido viajero, y que despiertes mañana listo para escribir el siguiente capítulo de tu propia leyenda. El pergamino mágico se cierra suavemente, pero sus historias vivirán para siempre en tu corazón. Hasta la próxima aventura. Que descanses bien.